Ah, sí pudiste. Ah, bueno. Sí. Perfecto. Ok. Bueno. Bueno, doctora, buenas tardes. Soy Sam. El día de hoy pues, le vamos a hacer una entrevista sobre su trayectoria en medicina del trabajo y el cómo lo aplica en su empresa. Me gustaría que nos platicara un poquito de por qué decidió estudiar medicina, por qué se especializó en medicina del trabajo, y qué hace en su puesto normalmente. Va. Estudié medicina, yo creo que porque la idealicé, ya estando ahí era muy diferente a lo que realmente pensaba. Sí me gusta entender el cuerpo humano, pero la verdad es que el mundo hospitalario nunca fue mi pasión, entonces terminé en este ámbito laboral. Y de hecho es importante esclarecer que yo no soy médico del trabajo. Hice una maestría con especialidad en salud ocupacional, que es una antítesis de los médicos del trabajo. Los médicos del trabajo trabajan para instituciones como el IMSS, ISSSTE, y actualmente existe este otro giro empresarial para el cual se hizo salud ocupacional y es prácticamente todo lo que los médicos del trabajo ven, pero desde la vista industrial, ¿no? O sea, porque hay una prima de riesgo que cuidar y pues salud de los trabajadores que cuidar para que no se enfermen. Uh-huh. Sí, muchas gracias. Eh, no sé si ahí en la empresa donde usted está se hacen exámenes médicos antes de entrar a los trabajadores y qué miden, o sea, qué parámetros observan en los trabajadores y si se les da un seguimiento ya una vez que están con ustedes. Sí, se hacen exámenes médicos de ingreso, es el mismo paquete, pero va enfocado diferente. Para los administrativos, como no hay un riesgo ocupacional, realmente más que pues, la parte ergonómica, estar sentados, es un examen médico general y como no se discrimina, no se le hace examen de VIH ni de embarazo. De hecho, ni siquiera se toman en cuenta los exámenes para determinar si la persona entra o no al puesto de trabajo con alguna restricción. Simplemente entra y si ya detectamos alguna enfermedad, porque hacemos química sanguínea, biometría hemática, examen general de orina, radiografías de tórax y de columna, pues nada más le damos las recomendaciones médicas y le damos seguimiento. Uh-huh. Para el personal técnico se le hace lo mismo, además de audiometría y espirometría, pero cuando ya hay alguna enfermedad detectada, dependiendo a qué puesto de trabajo está, se hace una recomendación de que pues, esta persona no se sugiere que haga manejo manual de cargas y se pone en alguna otra posición en la cual no exacerbe la enfermedad de base que se haya encontrado en la parte de los exámenes médicos de ingreso. Y además es Okay. importante tener su audiometría para darle el seguimiento anual a su salud auditiva. Ok, muy bien. Bueno, pues como quien dice, se les personaliza, ¿no?, la actividad para que no tengan alguna afectación por la misma actividad del trabajo, ¿no? Sí, en general, muchas veces como es una parte técnica, a menos que sea algo muy especializado, las personas tienen la posibilidad de poder estar en diferentes puestos de trabajo y ya nada más dependiendo de las restricciones es donde los toma. Ok. Con tu experiencia, ¿cuál cree que sea la afectación más común en su empresa? Eh, no sé, ruido, polvos, alguna exposición a esto. Pues mira, llevamos métricos de qué se enferman las personas tanto en ausentismo como en nivel de consulta. Y en nivel de consulta lo que más se enferman es por enfermedad general, por enfermedades respiratorias, Uh-huh. sobre todo en época invernal. Después de ahí sería algo musculoesquelético y serían como afectaciones por a veces por posturas forzadas o incómodas y se les hace el seguimiento. Y afortunadamente la mayoría del tiempo son contracturas musculares. Tenemos una fisioterapeuta aquí que le da tratamiento, se les da trabajo restringido en lo que la afectación se dé. Uh-huh. Posteriormente se vuelve a reincorporar. Y adicional se hace, o sea, ya se tiene una evaluación ergonómica del área y vemos si se puede mejorar como el puesto de trabajo o ver si hay como alguna distorsión de cómo está haciendo el trabajo del operador y por qué le estás resultando en una afectación. Ok. O sea, como corregir tanto la tarea como la manera en la que la hace, ¿no? Es correcto. ¿Tiene alguna afectación auditiva y cómo llegan a reducir estas afectaciones de ruido, por ejemplo? Bueno,
Eh, Primero se hacen exámenes de ambiente laboral, o sea, viene una casa certificadora acreditada por la entidad mexicana de acreditación y se hacen estudios de ruido. Aquellas Ujú. áreas que superan los decibeles permitidos tanto por sonometría y por dosimetría eh, se señalizan y todos usan tapones sin importar si superan o no los decibeles permitidos. Y con esta mitigación de ruido con los tapones, igual a todo el personal que está dentro de producción se le hace la audiometría. Aquellas personas que llegan a salir con una audiometría alterada, se les repite la audiometría para asegurarnos de que no haya sido como algún error de entendimiento, afectación o alguna enfermedad general que pudiera estar afectado. Y si ya determinamos que ya hay como alguna enfermedad instaurada, lo que se hace es movilizarlo a algún área de prácticamente nada de ruido y se les da el seguimiento secundario y terciario. En caso de que la afectación sea mucha, antes de la biometría se hace un cuestionario para ver si puede haber sido por alguna enfermedad general o si está relacionada al trabajo de acuerdo a cómo tenemos el mapeo de áreas de ruido. Y si de plano vemos que se nos salen de las manos, la empresa paga a especialistas para darle seguimiento. Ok, muchas gracias. Pues sería todo de mi parte. Agradezco mucho su tiempo y sus explicaciones. Bueno, doctora, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola y yo le voy a hacer unas preguntas acerca sobre cómo se llevó las actividades, exámenes, etcétera, en el periodo de pandemia por COVID-19. La primera pregunta que le tengo es, pues, cómo la empresa aplicó los lineamientos que marca la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, para la gestión de incapacidades que llegaran a necesitar el trabajador, ya sea porque se contagiaron de COVID o salieron o porque también a lo mejor uno de sus familiares estuvo en esa situación. O sea, cómo se gestionó en base a la ley en esta época de pandemia. Mira, la verdad es que tengo poco tiempo trabajando en esta empresa. Anteriormente trabajaba en una empresa alemana manufacturera. Te puedo decir pobre conocimiento de cómo lo hacían aquí, porque es como se quedó el protocolo a como está actual, que en esa época era muchísimo más robusto. O bien te puedo decir cómo lo llevé en la antigua empresa, no sé qué te sirva más. Pues igual en cómo estuvo en la antigua empresa, o sea, que fue donde estuvo más usted en ese tiempo, estaría muy bien. Bueno, mi antigua empresa tenía mucho dinero, entonces tenían un laboratorio instaurado ahí y dependiendo de cómo iba la curva en la población, se hacían pruebas de antígeno en sitio y dependiendo de si el pico estaba muy elevado, a veces se hacían hasta diarias, cada 3 días, una vez a la semana, cada 15 días. Cuando llegaban a salir positivo, inicialmente las pruebas que iniciaron eran por anticuerpos. Entonces no sabía si la persona estaba atravesando ya la enfermedad aguda o si le había dado hace unos cuantos días o qué, porque había pues ahí un área de oportunidad en las pruebas antes de que salieran las de antígeno. Y inicialmente la empresa daba incapacidades pagadas por la empresa. Cuando inició el protocolo daban 14 días o hasta un mes para evitar como el contagio porque era pues la histeria total. Conforme fue avanzando y se fue estudiando un poquito más la enfermedad y hicieron las pruebas de antígenos, ya pasaron a ser 7 días y luego si no había complicaciones, 5 días y si ya había como alguna complicación, pues hasta 14 días, ¿no? Cuando hubo casos complicados, la empresa pagó hospitales privados, incluso gastaron millones en un paciente que le pusieron ECMO y se lo llevaron a Guadalajara y todo en helicóptero y desafortunadamente el paciente falleció. Se llevaban estadísticas sobre cómo iba la curva en la población y cómo iba la curva inicial y se ganó un premio interno de la misma empresa, porque la empresa alemana a nivel mundial hace hay unos premios sobre cómo se llevó como la contención de la pandemia, pero se gastaron millones de pesos en eso, ¿no? O sea, la verdad es que sí se vio cómo se mantenía la curva muchísimo más abajo de la población en general. Adicional, eh, cuando algún familiar tenía alguna complicación, se compraban un montón de concentradores de oxígeno y si algún familiar necesitaba, se le prestaban los concentradores de oxígeno para estar en casa. Conforme fue avanzando ya y se fueron calmando las cosas, ya casi al final de la pandemia empezaron a mandarlos a
a que sacaran incapacidades mediante el IMSS. Pero de ahí en fuera, todo lo hicieron de manera interna. La empresa nunca paró por tener un brote COVID, a diferencia de otras empresas que tenían un montonal de casos y tenían brotes, porque los brotes estaban muy bien contenidos acá por exageración y por dinero. Pero sí, así sí se vivió. Ok, muy bien. Bueno, y por ejemplo, ahora en la actual empresa en la que está, o sea, hay programas de salud, o sea, referente a COVID, o sea, por ejemplo, que sigan haciendo pruebas, que sigan viendo qué riesgos psicosociales pueda haber, o que esté el caso que alguno de los trabajadores sufrió COVID, etcétera, y se lleve algún seguimiento, incluso psicosocial, referente pues a este tema. Sí, actualmente se siguen haciendo pruebas en sitio. Siempre tenemos un abastecimiento de pruebas de COVID e influenza. Si salen positivos, se mandan al IMSS a que saquen incapacidades con su resultado de la prueba firmado aquí por el médico interno. Y contamos con una psicóloga de base que le da seguimiento pues, a todo este estrés postraumático que dejó el COVID. Y mediante, como lo pide la NOM 035, también se hacen ATS de acontecimientos traumáticos severos y se les dio seguimiento a las personas que llegaron a tener alguno de estos tipos de eventos. Y bueno, pues ya por último, la administración pues de servicios de salud, claro, de la empresa, o sea, ¿qué protocolo de vigilancia médica ha implementado para los trabajadores que regresaron a la planta después de esto? O sea, bueno, ya lo mencionó de la psicóloga que tiene la empresa, pero por ejemplo, ahora se evalúa aparte su fisiología pulmonar o cómo ¿cómo le dan ese seguimiento para saber que el trabajador sigue seguro en cuestión su salud pulmonar? Contamos aquí con un espirómetro, además del audímetro, y a las personas que están expuestos a humos y polos, pues obviamente siempre se valora su función pulmonar antes de exponerlos a algún riesgo, ¿no? Y si vemos que la persona no puede estar ahí, pues no se pone. Adicional, pues como lo marca la ley año con año, y dependiendo del nivel de exposición y lo que diga el estudio de la NOM 010 de los agentes de contaminante laboral, si están o no dentro de normativas, cómo te marca la norma de cómo tienes que estar midiendo a los pacientes cada cuánto tiempo. Y también pues que estén correctamente usando su equipo de protección respiratoria. Y adicional a esto, como sabemos que puede volver a pasar en cualquier momento, siempre se mantuvo el programa de control de padecimientos crónicos, ¿no? Todas las personas que hayan a tener una enfermedad crónico-degenerativa se les ve al menos una vez al mes. Medimos la asistencia y si están controlados o no, y cómo vamos subiendo esta grafiquita de el apego al tratamiento, tanto con nutróloga, con psicóloga y con médico, para que la persona pues esté lo idealmente más saludable posible para que no le afecten este tipo de eventualidades. Ok, muy bien, muchas gracias, doctora. Bueno, eso fue todo de mi parte. Le agradezco su tiempo y pues también sus respuestas. Muchas gracias. De nada. Hola doctora, buenas tardes. Mi nombre es Fernanda. Mis preguntas van a ser respecto al riesgo psicosocial. Principalmente nos gustaría saber, pues, cuáles son los principales factores de riesgo psicosocial que ha identificado dentro de las diferentes áreas operativas y administrativas de la empresa. Hay una disculpa. No te aparece. Mira, usamos el instrumento de diagnóstico de la NOM 035, se le paga a un proveedor externo que nos da una plataforma en la cual nos dan las preguntas como lo pide la normativa, pero con alvéolos. Entonces, cada 2 años se realiza la encuesta y estos alvéolos se meten en una maquinita para que nos den los resultados. Ellos nos entregan los resultados ya súper digeridos, graficados por área. Y bueno, no por área, porque la no te pide que los agregues por área, pero nos damos una idea de cómo puede estar ahí un poquito distribuido para poder hacer un plan de trabajo. De las cosas que siempre salen, a veces puede ser la carga de trabajo. La industria siempre exige o pide como esta parte de la productividad y ser lo más eficientemente posible. Y una vez que están los resultados, se entregan a los supervisores y en conjunto con recursos humanos se hace un plan de mitigación y de manejo para ellos. Entonces, por ejemplo, en la parte de carga de trabajo,
si bien no se puede disminuir la carga de trabajo, se puede cambiar la percepción y se dan cursos para el manejo del tiempo, por el hecho de que muchas veces hay demasiadas cosas por hacer y hay que discriminar entre qué es urgente y qué es importante. Entonces, existen diferentes programas que lleva esta empresa, tanto como en la parte de liderazgo saludable, se dan talleres a todos los líderes para dar sensibilización en cuanto a temas de salud mental a los líderes y que puedan aproximarse a sus empleados. Y en la parte del reconocimiento, porque muchas veces es como que siento que trabajo mucho y nada más no me reconocen. Se tienen juntas mensuales o bimestrales en las cuales lo llaman one-on-one y ven cómo va avanzando tu desempeño anual y en eso pues se habla acerca del reconocimiento de que lo estás haciendo bien y ahí mismo tienes el acercamiento con tu jefe para poder decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo todo esto, con esto sí puedo, con esto no puedo, ¿qué hago primero? Y es la manera en la cual con una aproximación mejor o con una escucha activa y una eh, conversación eficiente se puede mejorar un poquito ahí el tema de la experiencia. Y de las otras áreas, realmente cuando ha habido algún tema de liderazgo, pues obviamente si hay algún tema de uso laboral o algo, pues se pasa directamente a recursos humanos y ellos ya lo ven y deciden si dar de baja o no a supervisor, de acuerdo a lo que se haya encontrado. Ok, muy bien. Bueno, respecto a la norma 35, bueno, ya la mencionó usted anteriormente, pero pues sí nos gustaría saber cómo se abordan los casos de los trabajadores cuando presentan los signos de estrés o el burnout o las afectaciones emocionales que tengan relación con su actividad laboral. Pues normalmente cuando se ve ahí de manera puntual, se tiene un acercamiento con la psicóloga. En este acercamiento con la psicóloga se da el seguimiento. Muchas veces no se puede compartir el diagnóstico a menos que sean temas delicados en el cual de que, ¿sabes qué? Pues es que mi supervisor, la verdad es que pues se dirige a mí de malas maneras o es grosero o algo. Entonces ahí se escala a recursos humanos y se aborda de manera sistémica. Pero siempre se ve, o sea, cuando son casos muy, muy rojos o son cosas muy puntuales, se ve directamente con la psicóloga. Y si ya es un tema de percepción, como te lo decía, pues ayudan al manejo del estrés, se dan talleres sobre respiraciones y cómo eh, poder manejar mejor tus sentimientos, es algo que ven directamente con ellos. Y si es algo que va más allá de cómo una persona maneja sus emociones en cuanto al estrés y es algo más organizacional, es cuando vamos y metemos mano en conjunto con recursos humanos. Muy bien. Ya para finalizar, respecto al riesgo laboral, ¿tienen algunas estrategias preventivas en general para todos los trabajadores respecto al programa de intervención que implementa la empresa o para promover el bienestar mental y las emociones de los empleados? Sí, de hecho, además de este instrumento diagnóstico como la NOM 035, tenemos otros instrumentos diagnósticos. Participamos en Factor Wellbeing 360 del Tech Milenio, que es para medir el bienestar. Obtuvimos la certificación y ese también hace preguntas muy puntuales en cuanto a diversidad, inclusión, tiempos de trabajo, carga de trabajo, liderazgo positivo y todas esas cosas vistas también desde un punto de vista de bienestar, un poquito más orgánico que como viene en la normativa. Lo usamos también para, una vez que nos entregan los resultados, nosotros poder ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad y se hacen programas específicos para eso. Tenemos un montón de programas, de hecho, para la experiencia del empleado, desde el reconocimiento del empleado por 5 años de antigüedad, 10 años de antigüedad. Eh, Se tienen espacios en donde las personas pueden ir a publicar como cosas buenas, cosas malas, talleres. Se tiene una cultura de trabajo híbrida muy, muy agresiva. O sea, la mayoría de las personas vienen 1 o 2 veces a la semana y se respetan muchísimo los horarios laborales. O sea, el tiempo de vida, o sea, el tiempo que tú trabajas y sales, prácticamente te olvidas del trabajo, a diferencia de otras personas que tienden a hacer un montón de horas extra. Entonces, sí es bastante estricto en cuanto a respetar todos estos patrones y existen políticas dentro de la empresa que sustentan y defienden para poder solventar pues esta cultura de bienestar. Muchas gracias, doctora. Le agradezco mucho su participación y sus respuestas y espero que esté pasándola bien. Sí, gracias.
Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Dante Román de la Molina. Te quisiera hacer unas preguntas más que nada sobre ergonomía. Los trabajadores, usted nos mencionó que tenían talleres sobre, vaya, ergonomía. ¿Me podría mencionar más sobre qué se lleva a cabo en esos talleres? Bueno, tenemos un programa anual de capacitaciones de todas las personas que están expuestas al manejo manual de cargas. Se les da una capacitación del correcto manejo manual de cargas. Se tiene evaluaciones iniciales de todos los puestos de trabajo para validar el riesgo ergonómico y también se están haciendo evaluaciones específicas porque ya va a salir la guión 2 de la NOM 036. Y cada vez que ocurre como una lesión, molestia o algo, pues acuden con nosotros. Nosotros damos trabajo restringido, damos el tratamiento tanto farmacológico con la fisioterapia. Y una vez que la persona ya está apta para volver a al trabajo, se regresa. Y si se detecta que ya hay alguna afectación en los exámenes médicos periódicos, en una disminución del espacio o algo, pues se manda al IMSS, se da trabajo restringido y se hace la prevención secundaria y tercera. Ok, entonces, pues cada cierto tiempo se realiza una evaluación pues, musculoesquelética, dependiendo de los trabajos que hagan los trabajadores. No, no entendí muy bien tu pregunta, discúlpame. No escuché. Es que quería, bueno, más que nada decir así, a lo que usted mencionó, pues cada cierto tiempo se le hace una evaluación en cuanto a su rendimiento, bueno, más que nada su cuestión musculoesquelética, ya sea que tengan algún dolor en la espalda, alguna tipo de molestia. ¿Cada cuánto tiempo se hace? Sí, Ah, pues se hace un programa anual y cada vez que hay algún puesto de trabajo o algún cambio en la estación de trabajo o algún incremento en la productividad, se debe de hacer esa modificación porque las evoluciones ergonómicas van en función a la repetitividad, al peso y todo ese tipo de cosas. Entonces, varía bastante. Cada vez que se va a liberar un nuevo puesto de trabajo, hay todo un protocolo para la liberación del puesto de trabajo y se incluye ergonomía para esto. Entonces, no hay una temporalidad específica dependiendo mucho de producción. ok, muchas gracias. Usted mencionó que también hay trabajo de oficina, donde se llama su empresa. Ujú. Ok, hay un tipo de estándar, pues, una manera en cuanto a qué silla se usa, cómo está el teclado, la distancia, las pantallas. Sí, se utiliza la evaluación rosa para ver esto y a todos nos dan sillas ergonómicas. De hecho, los escritorios de dentro de oficinas son de estos escritorios ergonómicos que las personas pueden trabajar de pie o pueden ajustarlo. Se dan estos cargadores de laptop para que el cuello esté lo más recto posible y no tengan que estar agachando la cabeza. Yo no lo tengo aquí porque normalmente me estoy moviendo del lugar, pero sí, se está considerado toda la parte ergonómica en la parte de oficinas. Ok, ya, pues, ya más que nada para acabar. Quisiera preguntarle dos cosas. Ahí en su empresa, pues, hacen trabajos físicos. Como son trabajos físicos, pues, vaya, hay algunos trabajos que te exigen más, otros que te exigen menos. En esa cuestión, ¿hay ciertas pausas cada ciertos trabajos físicos de que se hagan o hay todo continuo, aparte de la pausa que siempre hay para ir a la comida, como decirlo? Sí, le llaman pausas activos o calistenias al inicio del turno para cerrar los grupos musculares con los que van a estar trabajando y luego hacen otra mitad del turno y otra casi finalizar el turno. Y dependiendo del área o lo que estén trabajando, son los grupos musculares que realizan, pero son básicamente estiramientos. Utilizan aproximadamente 5 minutos en cada pausa. Ok, por mi parte, eso sería todo. Muchas gracias por tu tiempo. Bueno, y sería todo. No, falta mi compañera Dariela. Ah, es que estoy usurpando su cuenta porque no me permitía entrar. Creo que ahorita se va a conectar ella por su celular. Hola, ¿sí me escuchas? Hola, sí.
Perdón, sí quise prender la cámara, pero creo que no apareció en la llamada porque somos dos personas con el mismo usuario. Pero bueno, voy a continuar nada más con las últimas preguntas, doctora, que es la parte de instalaciones y consultorio, ya para no quitarle más de su tiempo. Este apartado es solamente para conocer el equipo con el que cuenta su consultorio, la infraestructura que tiene y la preparación que ustedes tienen como empresa ante una emergencia. En la parte de equipo, ¿cuál es el equipamiento médico que ustedes como médicos cuentan en su consultorio para realizar evaluaciones ocupacionales a sus empleados? Como mencionó que se les hacen evaluaciones de manera periódica, esas evaluaciones se realizan a partir de qué equipo o les mandan alguna atención de primer nivel, de segundo nivel. Ok, mira, para contención de costos o como un proyecto de negocio, se compró el espirómetro, el audiómetro, y aquí mismo también les hacemos el antidoping, la evaluación visual con las cartas de Snell, hacemos Ishihara, exploración física y la historia clínica. No contamos con toma de muestra sanguínea para medición de metales ni radiografía en sitio, pero normalmente se van planchando para no afectar la producción año con año y luego después, 2 meses al año, se trae aquí una traila donde se le realizan las radiografías y las tomas de muestra para que poder tener ya todo el cuadro completo de los exámenes médicos periódicos. Esto debido a que pues, es más costoso tener un laboratorio que procese aquí las pruebas y en la parte de rayos X también es muy costoso tener rayos X en sitio por el hecho de que tienes que cumplir un montón de normativas y pues tienes que tener la infraestructura apropiada para poder tenerlo en sitio. En cuanto a la respuesta de emergencias, todo el equipo médico contamos con la capacitación de primeros auxilios, uso de desfibrilador, su servidora tiene capacitación en PLS, ACLS, PHTLS, y ya se me vence en el próximo, ya tengo que renovarlo. La doctora operativa de turno no es médico urgenciólogo, ella también tiene ACLS, BLS, y contamos con un desfibrilador automático aquí en este consultorio y en la otra planta también. Tenemos una ambulancia chiquita que es un Gator, es un carrito tipo de golf, pero adecuado para ambulancia donde podamos trasladar pacientes. Y si es necesario movilizarnos porque la planta es grande, por ahí lo usamos y llevamos el botiquín que está equipado, pues, es un mini carrito rojo ahí con eh, medicamento y cosas necesarias para la atención. Tenemos un convenio con un servicio de ambulancia que llegan aproximadamente 10 a 15 minutos. Una vez que ocurre pues, alguna tragedia, llegan rápido y adicional, como lo pide la Ley de Protección Civil, contamos con brigadistas de primeros auxilios que sirven como reanimadores luego en lo que llegamos nosotros en caso de que sea algún paro cardiorrespiratorio. Y no recuerdo cuál era la otra pregunta. Perfecto. Bueno, y en cuanto a lo que nos mencionas sobre la atención que existe en emergencias, pues principalmente me gustaría conocer pues, cuáles son las emergencias médicas más probables que pueden presentarse en su empresa. Afortunadamente, las emergencias médicas generalmente llegan a ser cortes por el tipo de giro empresarial y no necesariamente son profundos. Y ya eso es como las contusiones, pero de ahí en fuera no nos ha pasado nada así horrible como en otras empresas que he escuchado. Qué afortunado. Y en caso de que lleguen a tener algún accidente laboral sus empleados que requieran una atención médica más especializada, ¿cuáles son los procedimientos que ustedes manejan de derivación? Ya me comentó que el tiempo de respuesta generalmente es de 15 minutos por las asociaciones que ustedes tienen con los hospitales, pero ¿cuáles son los procedimientos que ustedes manejan para derivación o para interconsulta de sus empleados? Dependiendo del diagnóstico, por ejemplo, si fuera una semiamputación o una amputación, primero le mandamos a un privado con algún plástico para que trate de que tenga como la mejor atención posible en menor tiempo y traten de hacer una reconstrucción. Posterior a eso se manda al IMSS, porque si tú lo mandas directamente al IMSS ya con una amputación, pues probablemente no se lo peguen, o si se lo pegan, salvo estoy hablando mal de ellos, pero
tratamos de darle primero la mejor atención y luego ya referirlo para que sea como el menor daño posible. Y si ya es un diagnóstico como muy grave, muy como algo horrible, pues el protocolo es que se manda directamente a algún hospital de tercer nivel del IMSS. Ok, perfecto. ¿Y qué nos podría comentar? Porque, bueno, dice que sus empleados cuentan con un servicio de salud en caso de una emergencia. ¿Qué nos podría comentar sobre el servicio de salud? O sea, qué hospital y más o menos hasta qué se maneja con ellos la parte de las incapacidades laborales? Sí, o sea, normalmente está segregado. El personal administrativo tiene gastos médicos mayores y el personal operativo no tiene, pero nosotros tenemos convenios con clínicas. Se manda a Swisslab o a Clínica La Silla, que es donde tenemos convenio, y posteriormente pues, se manda al IMSS. O sea, ya una vez que se le da la atención y el paciente está fuera de peligro, se manda al IMSS. Si es algo muy, muy grave, se manda directamente al IMSS. Y si es algo muy leve, si es incapacitante, se manda al IMSS. Pues bueno, eso es todo. Este tiempo y pues nuestra idea. De nada. Somos alumnos de cuarto semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues esto es parte de un trabajo que nos pidieron como un producto integrador de aprendizaje para poder evaluar y conocer más un poquito del mundo médico en el ámbito laboral. Entonces, estamos muy agradecidos con ustedes, de verdad, por estarnos apoyando y pues, por brindarnos de su tiempo. Eso sería pues todo de nuestra parte. Que les vaya muy bien ese tarea. Un gusto. Quédense. Bye bye. Gracias, igualmente.